Buenos días. El acto al que han asistido en este momento, anteriormente, ha sido la firma de un convenio de colaboración entre las tres empresas del grupo Arbulu, Marine Instrument Nautical y Silecmar, con ANACEF. Es un convenio de colaboración donde lo que se intenta básicamente es la conjunción de la oferta innovadora con la demanda innovadora. Se trata simplemente de estas tres empresas estar más cerca del propio sector, intentar ayudar en todas las circunstancias de competitividad, sostenibilidad y eficiencia de las pesquerías, y ese convenio, digamos que es de larga duración y de, digamos, esperanzas muy altas sobre su propio funcionamiento. Creemos que es bueno para ambas partes y ese ha sido el acto en el que ha firmado el presidente de ANACEF y el CEO del Grupo Arbulu, don Iñaki Arbulu. Bien, comentado esta situación, vamos a pasar ya al segundo bloque, avances científicos en la gestión y sostenibilidad de la pesca de arrastre. En principio, por cuestiones de, como se dice en derecho, cuestiones de orden, vamos con todos los ponentes a intentar ceñirnos a 18 minutos. Es que luego, si no, la comida se nos va a enfriar mucho y conviene acabar más o menos casi en el tiempo previsto. Yo a cada uno de ellos les voy a enseñar 3 minutos antes de que llegue su tiempo. Les voy a enseñar y les voy a avisar para que, en la medida de lo posible, podamos circunscribirnos a esos 18 minutos reales que puede tener cada uno. Bien, este segundo bloque de esta jornada nos permitirá abordar una dimensión esencial para el presente y el futuro de la pesca. Es la generación del conocimiento científico, la cooperación internacional como pilares de una gestión responsable de los recursos marinos. Creemos que esto es esencial. Tenemos que darle un paso más a la gestión pesquera, pero tenemos que darle un paso más a la gestión pesquera desde el punto de vista de alianzas entre todos los implicados, que tengamos una información científica lo más reciente posible, que esa información científica y esa investigación se vaya actualizando mucho más periódicamente de lo que en algunos casos parece, y, por supuesto, ahí necesariamente tiene que estar el propio sector. El propio sector también acompañado, según los casos, de organizaciones internacionales con otros países ribereños para, entre todos, tengamos una sostenibilidad adecuada, una gestión de los recursos eficaz y, al final, podamos asegurar el mantenimiento de las pesquerías y, por supuesto, el mantenimiento de la actividad económica del propio sector. Dicho todo esto, la información científica nos tiene que dar respuesta a cuestiones como cuál es el estado de los recursos, cómo está afectando el cambio climático. Estamos hablando de cambio climático y parece, vamos, yo creo que es una evidencia, que ese cambio climático está afectando al movimiento de las propias pesquerías y de las propias especies. Los mismos pescadores, en el caso del Cantábrico, te están diciendo que aquella fórmula matemática que había, que primero viene una especie, esa especie es luego perseguida por otra y además se acercan a la costa en tales fechas, todo eso ha cambiado. Todo eso ha cambiado, de tal forma que incluso se está produciendo un alejamiento en la costa de algunas especies. ¿Qué impacto tienen determinadas artes sobre los ecosistemas vulnerables? ¿Cómo compatibilizar la conservación de la biodiversidad con la actividad económica? No menos importante. Y, por último, ¿qué oportunidades ofrece la cooperación científica y la gestión compartida para garantizar el futuro de cualquier pesquería? Bien, este es un poco el hilo conductor de todo este bloque. Vamos a empezar con el primer bloque, la primera ponencia, que es la evidencia científica como base de una gestión pesquera sostenible, el papel de la Secretaría General de Pesca. Para inaugurar este bloque contamos con la inestimable presencia de doña Susana Naranjo Fernández. Susana es graduada en veterinaria por la Universidad de Murcia y pertenece al Cuerpo Nacional Veterinario desde 2021.
Actualmente desempeña su labor en la Subdirección General de Investigación Pesquera y Recopilación de Datos de la propia Secretaría General de Pesca y representa a España como Nacional corresponde el Sistema Europeo de Recuperación de Datos. Su intervención abordará la importancia de la evidencia científica como fundamento de una gestión pesquera moderna, responsable y sostenible. Analizará el papel que desempeña la Secretaría General de Pesca en la obtención, coordinación y utilización de la información científica necesaria para evaluar el estado de los recursos y, por ello, cumplir con las obligaciones derivadas de la política pesquera. Por mi parte, Susana, cuando tú puedas. Seguimos con los 18 minutos, por favor. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Gabriel. Y muchas gracias a todos por haber organizado esta jornada, que la verdad es que está siendo muy interesante, yo creo que para todos, y siempre es una buenísima oportunidad poder compartir conocimiento. Bien, bueno, en primer lugar, quería poneros esta diapositiva para que tengáis un poco ubicado cómo nos organizamos dentro de la Secretaría General de Pesca, porque formamos parte de ella dos direcciones generales, una la de Control e Inspección, que no la he incluido en esta diapositiva, y otra la Dirección General de Pesca Sostenible, que ahí es donde estamos nosotros. En concreto somos tres subdirecciones generales. Por un lado la de Acuerdos y ORPs, por otro lado la de Caladero Nacional y Aguas Comunitarias y finalmente la de Investigación Pesquera y Recopilación de Datos. Cada una de nuestras subdirecciones, todas dentro de nuestro ámbito de competencias, desempeñamos funciones y llevamos a cabo acciones enfocadas en la pesca sostenible y sostenible desde los 3 puntos de vista que siempre se dicen, porque es así, es la realidad. Es una triple sostenibilidad: ambiental, económica y social. Entonces, desde la Dirección General de Pesca Sostenible, pues desempeñamos estas funciones para garantizar esta sostenibilidad del sector pesquero, que es esencial y estratégico. Y para ello es necesario llevar a cabo y adoptar medidas que estén basadas en los mejores dictámenes científicos. Esto es un principio fundamental de la política pesquera común que viene recogido en su articulado, como podemos ver en la diapositiva, ¿no? En primer lugar, pues en el artículo 2.1, que dice que la política pesquera común deberá garantizar que las actividades de la pesca y la acuicultura sean sostenibles ambientalmente a largo plazo. Y por otro lado, y enfocándonos más en la importancia de la evidencia científica, en diferentes artículos del reglamento de la política pesquera común se hace referencia efectivamente a que las medidas para garantizar esa sostenibilidad deben estar basadas en los mejores dictámenes científicos disponibles. Estos principios, ¿no? Estas disposiciones de la política pesquera común son esenciales porque la realidad es que la evidencia científica es la base de la pesca sostenible y lo podemos ver en este diagrama. En primer lugar, poder disponer de datos suficientes de calidad recopilados siguiendo metodologías estandarizadas permite que posteriormente esos datos sean trabajados, evaluados, analizados por diferentes grupos de trabajo en los cuales hay expertos independientes y especializados en los diferentes temas. Como resultado, estos grupos de trabajo que se llevan a cabo en diferentes ámbitos se elaboran informes científicos en los que quedan recogidas las conclusiones y las recomendaciones de estos grupos. Y estos informes van a ser la base, el argumento científico para posteriormente ir tomando decisiones de cara a las medidas de gestión de pesca. Y ahí es donde entramos la Secretaría General de Pesca, cada uno en el ámbito de sus competencias, y en lo que respecta a nuestra subdirección, lo que hacemos es que bajo el asesoramiento científico de los institutos científicos con los que solemos trabajar, que son el IEO y ASTI, interpretamos, analizamos estos informes con ellos desde el punto de vista de la gestión para posteriormente continuar con los distintos debates y negociaciones hasta que finalmente se establecen las posibilidades de pesca y todo ello en base al rendimiento máximo sostenible, que es el principio fundamental de la política pesquera común. Bueno, y de acuerdo también con la política pesquera común, los Estados miembros
tenemos la obligación de recopilar estos datos para poder contar con esta evidencia científica que es fundamental para establecer finalmente medidas de gestión y posibilidades de pesca. ¿Y qué datos, cómo, de qué manera lo hacemos en España? Bueno, pues esto lo tenemos planificado y regulado en lo que se conoce como el Programa Nacional de Datos Básicos del Sector Pesquero, el PNDB, que es un programa plurianual de duración 3 años, en el que queda recogido qué va a hacer España durante esos 3 años en cuanto a la recopilación de datos de todo tipo, biológicos, socioeconómicos, y posteriormente veremos un poquito más en detalle todas las unidades que participamos en este programa nacional. Este programa nacional es el Work Plan, el plan de trabajo que establece la propia normativa de recopilación de datos del sector pesquero, la conocida por sus siglas en inglés como la normativa DCF, que deriva del Reglamento de la Política Pesquera Común y que, como veis en pantalla, pues el reglamento marco es el 1004 de 2017, habiendo también normativa que deriva de la misma. Entonces, en este reglamento se establece que todos los países tienen que elaborar este Work Plan, que en el caso de España es el PNDB, y cada año deben reportar a la Comisión Europea un informe anual de qué ha hecho cada país en relación con este plan de trabajo, para ver el grado de cumplimiento de lo que inicialmente se había planificado. Y todo esto lo cuento no solo por la importancia que tiene la recopilación de datos en España y esta obligación a nivel comunitario, sino porque la Subdirección General de Investigación Pesquera y Recopilación de Datos actuamos como punto nacional de contacto, como National Correspondent, que es la figura que recoge la normativa. Y esto quiere decir que somos los coordinadores dentro de España de toda esa recopilación de datos y mantenemos el intercambio de información entre las unidades implicadas a nivel nacional, los usuarios finales de estos datos, porque al final son datos que se recopilan y que luego nos piden organizaciones como pueden ser ICES, la GFCM, las diferentes ORPs, y, por supuesto, con la Comisión Europea, que al final es también quien nos solicita estos datos en cumplimiento de la normativa comunitaria. Bueno, aquí he puesto en pantalla, pues si finalmente pues, todos podéis tener acceso a las presentaciones, por si queréis echarle un vistazo al plan de trabajo de España, tanto en la página web de la Comisión Europea como en la del Ministerio. Y en esta diapositiva he incluido de forma resumida un esquema de qué tipo de datos se recopilan en España y ejemplos de fuentes de estos datos y qué unidades estamos implicadas. Como veis, pues somos varias unidades. La verdad es que la organización en España es compleja, también por la importancia que tiene nuestra flota. Y participamos en la recopilación de estos datos, pues la unidad de estadística del Ministerio, las diferentes subdirecciones dentro de la Secretaría General de Pesca. Esto en el caso de las variables económicas y sociales y variables transversales y actividad pesquera, respectivamente. Y finalmente también las unidades encargadas de recopilar los datos de carácter biológico, que son los institutos científicos, IO y ASTI, y también una parte la recopilamos desde la subdirección. Entonces, todas estas unidades pues, las coordinamos desde nuestra subdirección como National Correspondent. Dentro de los datos que se recopilan, en la parte de las variables biológicas, he incluido las campañas científicas porque estas son un elemento fundamental para la recopilación de datos de tipo biológico y desde la Secretaría General de Pesca estas campañas las llevamos a cabo en los 3 buques oceanográficos con los que cuenta la Secretaría, que son el Miguel Oliver, el Vizconde de Deza y el Emma Bardán. Estos buques de media y entre los 3 al año realizan unas 500 jornadas de campañas científicas, por lo que es una importante labor la que se realiza a bordo de los buques de la Secretaría. Y se llevan a cabo campañas científicas en todos los caladeros en los que opera la flota nacional. Pero por enfocarme un poquito en la actividad de la flota que tiene ANACEF, pues voy a centrarme en algunas de ellas. Por un lado, quería comentar las campañas que se hacen en NAFO.
y que se realizan siempre con el vizconde de Eza. Este tipo de campañas son anuales y siempre cada año se realizan siguiendo los procedimientos de la misma manera. Estas campañas están todas enfocadas en especies demersales, como platija, gallineta o fletal negro. Van a esas zonas de los grandes bancos de Terranova. Y en concreto son estas 3 campañas que se realizan de forma seguida en el tiempo, ¿no? Entre junio y septiembre. La primera es Platucha, que se va a la zona 3NO. La Flemish Cup, posteriormente, que además de participar España con los científicos del IEO, también participan científicos del Instituto Científico de Portugal. Y finalmente la de fletal negro. Otra actividad importante que realizan los buques oceanográficos de la Secretaría son las campañas científicas que se realizan en el marco de la cooperación internacional. Y así, en el caso de las campañas que se realizan en las costas de África, pues cabe destacar las que han realizado ambos buques, el Vizconde de Eza y el Miguel Oliver. Hasta el momento se han realizado campañas por parte del Vizconde de Eza en Mauritania en los años de 2008 a 2010 y en Guinea-Bissau en 2019. Y por parte del Miguel Oliver se han realizado campañas en Angola en los años 2022 y 2024 y en Guinea-Bissau en 2023. Y ahora mismo están trabajando en ello, está en proceso una propuesta para realizar una campaña científica a bordo del Miguel Oliver en Mauritania a finales de año. Pero todavía es un proceso que está abierto. Todas estas campañas son de gran importancia porque, por un lado, son una herramienta importante para fomentar el desarrollo y la cooperación entre países y compartir ese conocimiento científico entre los países en cuestión, porque al final en estas campañas las realizan científicos del IEO, pero también científicos de cada uno de los países africanos donde se realizan estas campañas. Y esto es una oportunidad muy buena, ¿no?, de transmitir esos conocimientos científicos. Y por otra parte, y también de ahí radica la importancia de estas campañas científicas, es que es una manera de recopilar información, de recopilar evidencias para saber qué tal están el estado de las poblaciones objetivo de estas campañas, conocer también el estado del fondo marino y contando con esa evidencia, saber si se puede seguir manteniendo la explotación de los recursos de la manera que se está haciendo, si se puede aumentar, si hay que disminuirla un poco, pero siempre con esa evidencia científica. Siguiendo un poco también por mencionar la colaboración que existe entre países en el marco de la recopilación de datos, quería mencionar también el papel que tienen los RCGs, que por sus siglas en inglés son los Grupos de Coordinación Regional. Estos grupos están regulados en el reglamento de la DCF, de recopilación de datos, y se han establecido con el ánimo de fomentar la armonización de metodologías en la recopilación de datos entre países, de manera que al final pues todos esos datos que cada país recopila pues puedan ser comparables entre sí y se mejore la calidad de los datos al final. Ahora mismo estos grupos pues son 5 los que hay regulados, que son un grupo enfocado en los datos socioeconómicos, otro en los datos de las pesquerías de larga distancia, otro de grandes pelágicos, el Mediterráneo y Mar Negro, y finalmente el Atlántico Norte y el Báltico. Y para terminar esta parte, para terminar mi presentación, aparte de todas estas actividades del PNDB, de coordinar, de las actividades de las campañas científicas que realizan los buques en el marco de la cooperación internacional, pues también llevamos a cabo otras acciones desde nuestra subdirección que están enfocadas a la mejora del conocimiento y tener una mejor evidencia científica también de otras maneras, ¿no? Por un lado, realizamos apoyo financiero y logístico para la realización de campañas científicas y, enfocándome un poquito, ¿no?, en el arrastre, pues destacar
El foco que también la Secretaria General de Pesca lo ha comentado, el foco lo tenemos puesto en mejorar el conocimiento sobre el uso de puertas voladoras en el arrastre de fondo. Y ahora mismo estas actividades están muy enfocadas en el Mediterráneo, pero bueno, son dispositivos que, como otros compañeros han presentado en sus exposiciones, pues se pueden utilizar en otros caladeros. Y por mencionar algunos ejemplos así más recientes de estas actividades que hemos hecho en nuestra subdirección, pues se encuentra el apoyo financiero que hemos dado a ASTI para realizar la campaña científica CASELEM, para estudiar la eficiencia del uso de estas puertas. Y por otro lado, también mencionar la campaña de puertas voladoras que justo ayer se embarcaron, o sea, la van a realizar esta semana en la costa de Alicante. La va a realizar el IEO con la contribución voluntaria que hace España a la GFCM. Y en esta campaña también participa en la realización el EMMA Bardán. Y bueno, no lo he puesto en la diapositiva, pero también otra medida, ¿no?, que hemos llevado a cabo últimamente en este contexto es que hemos realizado, junto con Traxatec, un estudio para hacer una evaluación del impacto que tiene el uso de estas puertas a nivel socioeconómico y también contando con el feedback directo del sector. Y ya está, sí que es mi última diapositiva. También otra cuestión, otro aspecto, ¿no?, en el que estamos involucrados en la subdirección es en colaborar en proyectos internacionales en los que participan diferentes países. Y bueno, y centrándome un poquito pues en la zona que puede tener interés ANACEF, en las costas de la península y de África Occidental, se está llevando a cabo un proyecto que se llama el Proyecto Reduce, que lo coordina CEDMAR con la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus objetivos son disminuir el bycatch de especies protegidas y también, importante, aumentar las posibilidades de mejorar la información para la gestión sostenible, no solo ambientalmente, sino también a nivel socioeconómico. Y ahí, desde la subdirección, pues colaboramos entregando datos que se nos solicitan para que se realicen los diferentes estudios en el marco de este proyecto. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias, Susana. Hemos cumplido, vamos, fantásticamente bien. Hemos cumplido con los tiempos, incluso hasta nos ha sobrado un minuto, con lo cual, fantástico. Bien, muchísimas gracias, Susana. Continuamos con la ponencia segunda, el estudio sobre pesquerías en aguas distantes, y contamos para ello con, va a ser a dúo entre dos grandes especialistas, como son José Luis del Río e Ignacio de Sobrino. Aquí abordaremos uno de los grandes escenarios de actuación de nuestra flota, que son las pesquerías en aguas distantes, donde la investigación científica resulta esencial para conocer el estado de los recursos y fundamentar las decisiones de gestión. En primer lugar, José Luis del Río, investigador del Instituto Español de Oceanografía, con más de 25 años dedicados al estudio de la pesquería del Atlántico, la evaluación de recursos demersales y la conservación de ecosistemas marinos vulnerables. Su trayectoria está estrechamente vinculada al proyecto Albansur y a numerosas campañas oceanográficas desarrolladas en aguas internacionales, donde ha contribuido a mejorar el conocimiento científico sobre especies de interés para la flota española y sobre la interacción entre la pesca y los ecosistemas marinos. Ignacio de Sobrino Burgos es biólogo y técnico de proyectos de ANACEF. Ignacio representa una nueva generación de profesionales que combinan la investigación científica, el trabajo de campo y la estrecha colaboración con el sector pesquero. Su experiencia en Guinea-Bissau, Samoa Americana y diferentes programas de seguimiento científico le permite aportar una visión más práctica sobre la obtención de información y su aplicación a la gestión sostenible. Ambos nos presentarán este magnífico estudio y ya sé que ya sois dos para repartir poco, pero por favor, seguimos con los de los 18 minutos y os avisaré antes. Gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación y agradecer a ANACEF y a Insenia por organizar esta jornada y por invitarnos. Nosotros vamos a presentar un estudio que se está llevando a cabo ahora mismo sobre pesquerías en larga distancia en aguas no reguladas por oro.
Este estudio surge a raíz de unas reuniones celebradas en Busan, en Corea del Sur, en febrero del año pasado, que fueron organizadas por el Instituto Marítimo de Corea y por el Centro Nacional Australiano sobre los recursos oceánicos y la seguridad. En estas reuniones se habló sobre la problemática que generan este tipo de aguas que no se encuentran reguladas y se destacaron principalmente que la gestión depende únicamente de la buena voluntad de cada Estado, que a menudo existen tensiones con los países costeros, sobre todo cuando se están pescando especies que son transzonales, que se mueven entre una zona y otra, y que frecuentemente existe una falta de cooperación y falta de transparencia entre los países implicados. Y es en este último punto donde se hizo especial énfasis. A raíz de aquí se concluye que resulta de interés realizar un estudio colaborativo basado en el intercambio de información. Y se decide que el Atlántico suroccidental es un área de estudio interesante. En este punto los organizadores contactaron con la Secretaría, que a su vez se puso en contacto con el IEO, y puesto que el IEO no disponía de recursos para dotar a una persona con exclusividad para este proyecto, ANACEF se ofreció a hacerse cargo de esta contratación. El área de estudio, como he mencionado, es el Atlántico Suroccidental, el área FAO 41, concretamente sus aguas internacionales. Y los motivos por los que se eligió este área es porque no existe ninguna OROP en la zona, pero sí que hay un intenso esfuerzo pesquero. Hay unas elevadas capturas de merluza argentina, que es la principal especie en la que se enfoca la flota española. Y tiene también una gran importancia en la pesca de cefalópodos, de pota y calamar. Y además es un área que tiene una situación geopolítica compleja, principalmente por la disputa entre Argentina y Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, que es el principal factor que hace que establecer una OROP en este área resulte muy complicado. Aparte, el estudio se decidió centrarse sobre los cefalópodos, que en este caso son el calamar y la pota. La especie que vemos arriba, Doryteutis gahi, es el calamar patagónico, que se encuentra principalmente en áreas de Malvinas, aunque sí que tiene cierta presencia en las aguas internacionales, y la pota argentina, que es la especie que más aparece en aguas internacionales. Se seleccionó estas especies porque muestran unas grandes fluctuaciones anuales. Su consumo a nivel internacional ha aumentado mucho en los últimos años y su pesca además tiene lugar sobre todo en aguas que están muy poco reguladas. Aparte, como se ha mencionado antes con el tema de las tensiones con los países costeros, se trata de especies que se mueven mucho, que son transzonales, entonces pues, pueden suponer un origen de este tipo de tensiones. El estudio en sí está liderado por ANCORS, por el centro australiano, y además pues, participan investigadores de Corea del Sur, de Japón, de Taiwán, de China, de España, de las Islas Salomón y de Estados Unidos. Y se hace en estrecha colaboración con Global Fishing Watch, del cual hablaremos un poco más a continuación. Y este estudio sería un primer paso hacia un objetivo último que sería la búsqueda de métodos de colaboración entre países más allá del establecimiento de OROP. El estudio en sí tiene dos fuentes de datos principalmente. Una es, como ya hemos mencionado, Global Fishing Watch, que para quien no lo conozca es una ONG que se dedica a recopilar datos principalmente del sistema de identificación automática y también de imágenes infrarrojas generadas por satélite. Y con estos datos pues, recopilan información sobre la posición, el rumbo y la velocidad de los barcos a nivel global. Y con ellos pues, elaboran por un lado este tipo de mapas que vemos ahí, mapas de calor en el que se ve cómo se concentra el esfuerzo pesquero en diferentes áreas, pero también lo utilizan para hacer seguimiento de barcos a nivel individual y ver cómo se mueven los barcos de un caladero a otro. Y por otro lado, al resto de los participantes se nos pide una serie de información que básicamente es entre los años 2019 y 2025, el número de barcos que pescan estos cefalópodos en aguas internacionales y las capturas totales de pota y de calamar en los mismos años. En el caso de España, este área es la única
el único agua internacional en el que se capturan este tipo de cefalópodos. Aparte, se nos solicitaron las leyes domésticas y las políticas de relevancia para pesquerías en aguas lejanas, además de los estudios que se hayan hecho en aguas del Atlántico suroccidental. Con esta información lo que se pretende es obtener una visión general de la pesquería de estos cefalópodos en aguas internacionales, primero a nivel global y luego centrada en el área de estudio en cuestión. Y los resultados se pretenden presentar en el Comité de Pesquería de FAO este septiembre en Italia. Actualmente se está elaborando la última versión del informe. Hace cosa de un mes hubo otra reunión en Busan en la que se discutió sobre, bueno, por un lado los últimos retoques del informe, digamos, y luego los próximos pasos que pretende dar el grupo. Y lo que se habló es de crear dos grupos de expertos, uno constituido por científicos, de investigadores pesqueros, y otro por expertos en política y regulación. El primer grupo se encargaría de realizar una evaluación del stock de la pota argentina en estas aguas, y el segundo se encargaría de intentar involucrar a los diferentes estados. Básicamente se busca el apoyo y el respaldo de los diferentes gobiernos a este proyecto, porque como hemos mencionado antes, el objetivo último es buscar la colaboración entre estados, aunque sea de forma no vinculante. En la primera reunión, la del año pasado, los países implicados hicieron una presentación del estado de su flota internacional, que para no pasarme del tiempo voy a mencionar así un poco por encima, voy a destacar lo más importante. Todos los países afirmaron disponer de controles a través de VMS y de observadores a bordo, y también de adoptar medidas de mitigación de bycatch. En el caso de Corea del Sur, su flota exterior se ha reducido significativamente en los últimos años, pasando de más de 800 barcos en los años 90 a unos 210 en la actualidad, que concretamente en el área de estudio tiene actualmente 50 barcos. De China destacaron que en 2020 establecieron un límite de su flota exterior de 3.000 barcos y afirmaban que habían mejorado significativamente las condiciones laborales de sus trabajadores en el mar. En el caso de Japón, una situación similar a la de Corea del Sur, se ha reducido mucho su flota en aguas exteriores, un 60% en número de barcos, pero en cuanto a capturas ha sido de más de un 90%, pasando en los años 70 de 4 millones de toneladas a en la actualidad unas 260.000. Además, en sus aguas territoriales han disminuido mucho sus capturas, se achaca principalmente al aumento de las temperaturas, y por eso su política pesquera se ha centrado mucho en la sostenibilidad dentro de sus aguas y en la cooperación con otros países pesqueros enfocados en la resiliencia climática. Y finalmente, Taiwán tiene una flota considerable de barcos en aguas internacionales, principalmente de palangre de superficie, pero cuentan también con atuneros de cerco y bastantes poteros, jiggers, que son los que se encuentran repartidos entre el Atlántico suroccidental y el Pacífico. Y también hay una pesquería importante de paparra del Pacífico, una especie que aquí es bastante desconocida, pero que en el mercado asiático tiene bastante importancia. Y con esto doy la palabra a José Luis y me callo ya. Gracias, Ignacio. Bueno, en este caso, para el caso de España, vamos a pararnos, queríamos explicar un poco las características de su pesquería con un poco más de detalle. Y bueno, en principio este estudio nosotros lo consideramos muy positivo porque nos va a dar idea, nos va a dar alguna información sobre flotas que trabajan en esa zona, y hasta que no se puso en valor este estudio eran prácticamente desconocidas. Yo espero que con el report final que presentaremos en septiembre,
pues quede plasmado todo en un papel las características de la flota que pesca ahí. En el caso de España, la flota que trabaja en aguas internacionales del Atlántico Occidental, en la FAO 41, tiene básicamente estos tres tipos de normativa. Por un lado, tiene la normativa nacional, que es la autorización por parte de la Administración Pesquera Española, que es la Secretaría General de Pesca, con los condicionantes que necesita cada barco para poder faenar en esa zona. Y al ser España un Estado miembro de la Unión Europea, aplican también esas dos regulaciones. La regulación 2017 de 2017 a la 2403 sobre gestión sostenible de las flotas pesqueras exteriores, que es la regulación SMEF, y el reglamento 734 de 2008 sobre el impacto de las redes de arrastre de fondo sobre los ecosistemas marinos vulnerables. El esfuerzo de la flota española en esa zona, el año pasado faenaron en la zona 27 barcos, con un total de 4.774 días de pesca. La presencia de la flota española comenzó en la zona en el año 1983 y fue aumentando paulatinamente hasta el año 90, en el que alcanzó casi 80 barcos. Y esto se debe a los cierres de los caladeros de Namibia, que hubo un desplazamiento de la flota hasta la FAO 41. En el 90 empezó la pesquería del fletán negro en Nafo y eso como consecuencia derivó en una disminución de barcos que más o menos hasta el año 93 se mantuvo hasta el año 93-94, perdón. En el 95 hubo el conflicto de la guerra del fletán y parte de los barcos que estaban en Nafo volvieron a trasladarse a operar en esta zona. Y a partir de esos años más o menos se estabiliza el número de barcos en torno a 23, 24, siendo en los últimos años, a partir del 2021, prácticamente entre 25 o 26 barcos. Estos barcos, a estas unidades, a estas 27 unidades, evidentemente hay que sumarles las empresas mixtas que funcionan bien con Argentina en sus propias aguas o las empresas mixtas que forman estas empresas españolas con empresas de las Islas Malvinas. ¿Y qué niveles de captura soporta esta flota? Pues en el año 2025, esta flota, los 27 barcos, la especie objetivo es la merluza argentina. Como veis ahí han pescado 78.000 toneladas. Y la segunda especie en orden de importancia es la pota argentina, con 13.000 toneladas. Después el calamar, en aguas internacionales su presencia es mucho menor. Sí que los barcos que forman empresas mixtas pescan calamar dentro de las islas, pero en la presencia afuera es escasa. Y en total, en las capturas aparecen 27 especies totales, de las cuales alrededor de 10 son comerciales, son aprovechables. ¿Cómo hacemos el seguimiento de la pesquería, de esta pesquería? Bueno, pues el IO desde el año 1989 ha implantado un programa de observadores científicos. Entonces la información, en esa flota embarcamos observadores que su objetivo es monitorizar la actividad pesquera. Estos observadores recopilan datos lance a lance y datos tanto de las características del lance como de capturas y descartes. Y así como realizan muestreos biológicos que nos proporcionan las características biológicas de las especies. Además del programa de observadores científicos, entre el año 2007 y 2010 se hizo en el marco del proyecto Atlantis, se hizo un estudio para localizar los ecosistemas marinos vulnerables en esa zona, que bajo todas las directrices internacionales de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues en la Secretaría General de Pesca puso a disposición del IO el barco, el Miguel Oliver, para que hiciésemos allí una serie de estudios para localizar zonas donde existiesen ecosistemas marinos vulnerables y estableciésemos una gestión. Durante del 2007 a 2010 se realizaron 13 campañas multidisciplinares, que en total se trabajaron, hubo 747 días efectivos de trabajo en el mar. Y como veis ahí a la izquierda, y durante esos 347 se prospectaron con la sonda multi-haz prácticamente 60.000 kilómetros cuadrados. Se obtuvieron 92.000
kilómetros cuadrados de perfiles geofísicos topas, se hicieron dragas de roca, dragas bocores para que nos ayudaron a identificar los ecosistemas, los organismos que forman los ecosistemas marinos vulnerables, se hicieron estaciones CTD y se hicieron 413 pescas, con el objetivo de establecer los índices de abundancia de biomasa de las especies comerciales. Se hizo incluso una campaña de ROC, porque para caracterizar los ecosistemas marinos vulnerables es muy importante pues, tener imágenes físicas, tanto tomadas con fotografía, cámaras fotográficas, como con un ROC. Y como consecuencia de este estudio identificamos pues, 9 áreas como candidatas a ser protegidas porque hemos encontrado pues, unas altas densidades y presencia de organismos vulnerables. Ahí en el mapa se puede ver la zona más oscura, es la zona ocre, perdón, es la zona que se ha propuesto como área marina protegida por la presencia de ecosistemas marinos vulnerables y también la presencia de estructuras geológicas como los cañones submarinos, volcanes de fango, que también tienen unas características singulares que están en todos los esquemas de protección. Básicamente el esfuerzo pesquero, la huella de la pesquería de la flota española se desarrolla en la plataforma continental, en la zona gris que veis ahí. Y básicamente la interacción de estas zonas que se han propuesto de áreas protegidas con la huella de la pesquería es mínima. Aparecen ahí en la zona de la plataforma dos pequeñas zonas ahí al sur, que son 2 afloramientos rocosos en los que han aparecido ecosistemas vulnerables y los hemos también incluido como zonas a proteger. Y el 1/7/2011 la Secretaría efectivamente prohíbe el arrastre de fondo en esas zonas. Y como conclusiones de este estudio, básicamente, pues bueno, la falta de regulación supone el desafío para la gestión sostenible. Es decir, en esta zona pescan, como antes señaló Ignacio, diferentes flotas que al no haber una OROP, pues no hay información sobre capturas, sobre esfuerzo, y este estudio al menos pues permite una primera cooperación entre los países que posibilita la obtención de esta información. Es necesaria una mayor cooperación entre los países, principalmente en cuanto a la transparencia y el intercambio de datos. Y la tercera conclusión que hemos quitado es que el aumento global de la demanda de cefalópodos y la pesquería de cefalópodos se desarrolla en gran medida en aguas no reguladas. En el Atlántico Sudoccidental, el ILES y argentinos se pesca en su integridad en la zona de aguas internacionales, donde no existe OROP, y en otras zonas otras zonas geográficas donde no hay presencia de flota española, también hay pesquería de estos países asiáticos en zonas no reguladas. Y la zona esta concreto es un caso muy interesante de estudio porque no existe una OROC donde, debido a la importancia de la pesquería y a la complejidad geopolítica de la región, es un caso pues, que sí que está bien para estudiar, ¿no? Y con este estudio se permite explorar métodos alternativos de cooperación internacional, más allá del establecimiento de una OROC. Lo que al final intentaremos es conformar en algún comité, alguna comisión, que aunque no tenga carácter vinculante, pues sí que sirva para poner sobre la mesa los datos de las pesquerías que tienen los países. Y el paso siguiente que vamos a recomendar en el informe es realizar una evaluación del stock de cota argentina, que sería por primera vez que se puede realizar esa evaluación con los datos que nos den los otros países participantes o que estén allí trabajando en la pesquería y tener el respaldo de parte de los gobiernos al proyecto este. Y con esto finalizamos. Muchísimas gracias. Gracias, José Luis. Gracias, Ignacio. Muy bien, pues continuamos, vamos cumpliendo tiempos. Muchísimas gracias. Y vamos a continuar con la siguiente intervención, que es el proyecto Mission Atlantic. Nos acompaña Guillermo Chus Peters. Buenos días. Adelante, por favor. El doctor Chus desarrolla desde hace años una intensa labor investigadora en el ámbito de la ecología marina, siéntate, por favor. El ámbito de los ecosistemas oceánicos y el estudio de los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad marina. Su trabajo combina observación científica, modelización y análisis ecológico para comprender cómo evolucionan los ecosistemas marinos
y cómo pueden adaptarse las políticas de gestión a esos cambios. Hoy nos presentará este proyecto, Mission Atlantic, una iniciativa internacional que busca avanzar hacia una gestión integrada de los ecosistemas del Atlántico mediante el conocimiento científico y la cooperación entre numerosos centros de investigación. Sin duda será una magnífica oportunidad para conocer cómo la ciencia contribuye a anticipar los retos futuros de nuestros océanos. Guillén, cuando quieras, adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Adelante. Muchas gracias, Juan, a la CEF, por la invitación. Hoy os voy a presentar el proyecto Mission Atlantic. Es un proyecto europeo muy grande, con muchos socios. Por lo tanto, lo que voy a hacer es presentarlo desde el punto de vista de la participación de ASTI. ASTI es un centro tecnológico ubicado en el País Vasco. Este proyecto, como os comentaba, es un proyecto europeo, digamos, de cierta magnitud, más de 5 años. Justo terminó en este febrero del 2026 y participaron 34 socios y lo coordinaba DTU de Dinamarca. El objetivo así general pues, era modelizar, mapear y evaluar el estado actual y también futuro de los ecosistemas marinos, aplicando evaluaciones integradas de los ecosistemas. De alguna forma intentamos ir del dato al análisis de riesgos, escenarios y, como siempre, pues, desde el punto de vista de proveer de información útil a gestores, administraciones y agentes y sobre todo al sector pesquero. Digamos que la idea es que la aproximación general de la integración, de la evolución integrada del ecosistema, pues, se iba a aplicar a todos estos casos de estudio que veis aquí repartidos en todo el Atlántico, y una de las particularidades de este proyecto europeo es que incorporaba los casos de estudio del hemisferio sur y consorcios no europeos, 4 centros de Brasil y 1 de Sudáfrica. Uno de los aspectos así principales que es el proyecto es que se aplicó en cada caso de estudio es esa red de enlaces entre las actividades humanas y los componentes del ecosistema. Es decir, desde la actividad humana, por ejemplo, pesca, descomponerla en las diferentes presiones, por ejemplo, el bycatch o la extracción de especies o la abrasión. Luego, en qué componente ecosistémico actúa. Puede ser una especie pelágica, una especie demersal. Y luego, muy importante ver qué servicio ecosistema está proveyendo este componente ecosistémico en particular. Bien, nosotros desde ASTI coordinábamos un paquete de trabajo sobre el mapeo de la parte pelágica. Había otro de la parte, digamos, más demersal y bentónica. Y en la idea era generar información 3D de variables oceánicas esenciales. Hubo pues toda una parte de recogida de datos con campañas oceanográficas en el sur. Este es un buque brasileño, también se instaló, se hizo un crucero con el Wave Glider justo desde Canarias hasta las Azores, gracias a la participación de Plocan. Otra parte de mapeo de presiones antropogénicas,
que voy a mencionar un ejemplo. También se trabajó la nueva biogeografía de biomas pelágicos y me voy a detener sobre todo en esta última parte de distribución de especies comerciales en particular. Sobre presiones en el Atlántico, conocemos este tipo de información que hay de transporte, sobre todo, que hicimos una aplicación bajo el objetivo de proteger el 30% del océano para 2030, que el Tratado Internacional de la ONU para la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad pues, establece. Es decir, lo que hicimos es una prueba de concepto de desarrollar un algoritmo que permite extraer ese 30% del océano a proteger, conservando la mayor parte de diversidad en condiciones ambientales para la vida marina y minimizando el efecto de las actividades humanas. Se hicieron también estudios de marcado, sobre todo en túnidos y megafauna, no me voy a detener. También permitió, evidentemente, colaboraciones con socios europeos, pero también colaboraciones con, como comentaba, por ejemplo, la Universidad de Sao Paulo y otros centros de Brasil, en los cuales pues, aplicamos una herramienta que ahora voy a explicar, el GAMNISH, que es de distribución de especies, para ver el estado actual y futuro en cada una de las especies. Como comentaba, desarrollamos, por lo tanto, una herramienta de mapeado basada en los modelos de distribución de especies que relacionan la ocurrencia o abundancia de especies con información sobre las condiciones ambientales de la especie. ¿Cómo se hace eso? Pues teniendo en cuenta esos rangos ambientales a los cuales vive la especie y, por lo tanto, se modela su hábitat. Bien, nosotros incorporamos en este algoritmo un condicionante y es que sea, digamos, encaje con el nicho ecológico, lo cual produce modelos de distribución mucho más conservativos y que se permite extrapolar en el tiempo y en el espacio. Y esta es la herramienta desarrollada que está libre en acceso. También proveemos cursos por si alguien lo quiere utilizar, que enlaza también datos que ya están públicos, por lo tanto, tanto de las especies como de variables ambientales. Por lo tanto, en caso de no tener datos propios, pues se facilita este tipo de... Bien, un ejemplo de para qué sirven todos estos modelos es, hicimos para las principales especies de túnidos, desarrollamos un modelo para el estado presente y otro para el futuro. Y aquí veis el resultado de la diferencia, es decir, en verde son ahí donde las especies se espera que para finales de siglo van a aumentar su probabilidad de ocurrencia, y en rojo donde van a disminuir. Si os fijáis, en túnidos templados se ve bastante ese desplazamiento hacia los polos que se espera, y en particular, pues en realidad ya estamos detectando esos desplazamientos hacia los polos en otras especies como el jurel, en el Golfo de Vizcaya, el chavo, el pez de San Pedro, la caballa y otras especies. Esta forma de compensar ese calentamiento también puede darse, por ejemplo, en profundizarse o en
en avanzar la puesta en el año. Bien, pero los ecosistemas marinos, pues evidentemente no pueden entenderse bien sin considerar el dominio vertical del océano y por lo tanto pues estudiamos estos modelos bajo la perspectiva de la sumergencia ecuatorial. De acuerdo, entonces lo que hicimos es pasar de un modelo horizontal simplemente a un modelo en 3D, es decir, que tiene en cuenta la componente vertical, como veis aquí a la derecha. Por lo tanto, seccionamos las variables ambientales en múltiples niveles de profundidad y escogimos las 30 especies principales de todo el Atlántico desde el punto de vista de su captura, de su importancia en la captura, en la biomasa de captura. Tenemos aquí la lista, 25 especies más 5 de atunes. Bueno, el resultado son 30 modelos en 3D para cada una de las especies. Os enseñamos un par de ejemplos. El modelo está este es para la anchoa, el modelo está en 3D, pero aquí para visualizarlo bien, pues hacemos como un acordeón en la horizontal y a la derecha en la vertical. Otro ejemplo para el atún blanco o bonito del norte. Y esto también nos permitió, por ejemplo, relacionando la probabilidad de ocurrencia con su captura, pues estimar la captura potencial de biomasa en 3 dimensiones. Y ya con eso termino. Cogimos este tipo de modelos, los enlazamos con otros un poquito más complejos que tienen en cuenta la parte ecosistémica y proyectamos hacia futuro, a mitad de siglo, la biomasa de los stocks de los 6 especies de atunes y las tallas. Y lo que podéis ver es que, sobre todo en el Atlántico, pues se espera un descenso importante en la biomasa, tanto en la biomasa del stock como una disminución también sustancial de un 15% en su talla. Esto es la disminución de la biomasa es una constante, la estamos ya detectando en el Golfo de Vizcaya, en sardina y anchoa y otras especies. Por lo tanto, está bastante acorde con las proyecciones. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Pues hemos visto cómo las posibilidades en esos escenarios futuros creo que nos dan bastantes pistas de por dónde puede ir y con un grado de certeza bastante elevado. Bien, vamos a pasar a la siguiente ponencia, que es la ubicación de las actividades pesqueras en Guinea-Bissau, oportunidad de inversión y consolidación de la economía. Para ello nos acompaña don Raúl Joaquín Tomás Jumpe, asesor para los asuntos de fiscalización e investigación científica del Ministerio de Pesca y Economía Marítima de Guinea-Bissau. Raúl cuenta con una sólida formación científica en biología marina y gestión de recursos, así como una amplia experiencia en administración pública, investigación y cooperación internacional. A lo largo de su trayectoria ha participado en proyectos desarrollados junto a organismos como la FAO, la Unión Europea o el Banco Mundial y diferentes instituciones científicas internacionales. Su intervención permitirá conocer la evolución de las actividades pesqueras en Guinea-Bissau, las oportunidades de inversión existentes y el papel que desempeña la cooperación científica para consolidar un desarrollo económico sostenible basado en los recursos pesqueros. Cuando quiera, Raúl, adelante, por favor. Gracias. Com a permissão da ministra,
e o Con el presidente da permiso nação. de la ministra y el presidente de ANACEF, A apresentação la é ponencia sobre a domiciliação va da a atividade de hablar pesca na de Guiné-Bissau, la vinculación de la uma actividad oportunidade pesquera a estratégica para a Guinea-Bissau, una atração de oportunidad investimento estratégica para e atraer consolidação da inversión y economia nacional. consolidación de la economía nacional. Este tema Este tema vai ser apresentado tendo em va a ser consideração presentado o estado de política atual teniendo por base el estado de la da gestão política dos recursos actual de la pesqueiros na gestión de los Guiné-Bissau, recursos pesqueros onde en Guinea-Bissau. o governo da Guiné-Bissau Actualmente el mudar o gobierno de paradigma de gestão de Guinea-Bissau recursos quiere na cambiar el Guiné-Bissau, paradigma de la gestión de passando recursos a de domiciliar a Guinea-Bissau, atividade pasando pesca. a vincular la actividad pesquera. E, sendo por isso, é importante aqui Siendo por eso informar importante qual vai ser informarles os próximos passos van a ser do los governo próximos pasos del para gobierno a domiciliação da atividade de para pesca. la vinculación de O la processo actividad já está em pesquera. curso. El proceso ya está en Semanas passadas, nós já adotamos La semana pasada instrumento adoptamos de un gestão de instrumento de TAC gestión que está a ser trabalhado que e está antes de vir trabajando, cá, reuniu-se uma comissão y técnica antes de venir para aquí se reunió una determinar os comisión parâmetros técnica para e determinar los avançar parámetros y com avanzar os procedimentos de con TAC. los E não procedimientos só de também, TAC. o governo achou-se Y importante el que gobierno a consideró implementação de domiciliação ser importante que la puesta en ser marcha de la acompanhado vinculación com de la estudo actividad pesquera debe de sobre ser a avaliação do acompañada de un aproveitamento estudio de de la navios da evaluación pesca industrial na Guiné-Bissau de los e também está em curso de pesca estudo de industrial avaliação y de también impacto está en do afretamento funcionamiento a un nível nacional. estudio de impacto a nivel nacional. A Guiné-Bissau Guinea-Bissau é dos países es uno de los potenciais em termos países de recursos pesqueiros na África Ocidental. potenciales en términos de recursos Tem uma zona pesqueros de exclusiva de África 106 Occidental. Tiene una zona quilômetros exclusiva quadrados, de 106.000 tem elevada kilómetros diversidade cuadrados, dos tiene recursos una elevada e diversidad de também recursos tem conjunto de y ilhas, un conjunto de arquipélagos islas, que proporcionam el archipiélago condições de para que Busagos, que haja proporciona uma condiciones elevada para que exista una produtividade elevada no país. productividad en el país. E o potencial tem potencial para Tiene un potencial para la de recursos industrialización y exportación de da recursos subregião a nivel de la Europa subregión e Ásia de uma maneira global. para todo Europa y mundo. para Asia y en general para todo el mundo. O Directamente. enquadramento estratégico, El marco a estratégico, Guiné-Bissau, como sabem, a domiciliação como todos sabéis, en dos Guinea-Bissau la mais vinculación es uno de que los vai pasos permitir más com que o importantes que país va a permitir crie as con que el condições país para que os cree recursos las que são condiciones capturados para nas los nossas águas recursos capturados tenham en nuestras efeito aguas tengan positivo un e efecto contribuam para positivo y a contribuyan industrialização, para la para o industrialización, emprego e para o el crescimento empleo y para el sustentável crecimiento sostenible no país. en el E país. é desafio que Es o país tem cierto hoje que el país e hoje tiene o principal y objetivo actualmente el é principal valorizar objetivo os es recursos pesqueiros que valorar o los país recursos dispõe. pesqueros E de que dispone el é país. novo método que visa transformar Y este es un nuevo método recursos que sendo uma tiene por prioridade para o país. objetivo visualizar los O recursos, que es objetivo una aqui prioridad é para el demonstrar, país. El objetivo es apresentar estratégia demostrar, nacional presentar estrategias a nivel nacional como é que a domiciliação da de atividade de cómo la pesca vinculación de la actividad pesquera pode tornar-se numa estrutura puede ser una que vai estructura transformar o que recurso va a pesqueiro, transformar los que vai recursos, permitir criar que emprego, va a vai permitir crear criar condições empleo, para a que va a industrialização crear e condiciones para la impactar no industrialización crescimento sustentável y va a tener do país. impacto en el E não só crecimiento também sostenible del país poderá contribuir y no podrá contexto da también economia contribuir azul. para E, el de uma contexto forma de la economía específica, azul. vai valorizar os recursos helióticos, Todo esto va a vai valorar atrair los recursos investimentos, vai pesqueros, criar va a riqueza e traer emprego, inversión, va a desenvolver crear pequenas riqueza indústrias e e inversión, aumentar va as a receitas
permitir la creación de industrias y aumentar los ingresos del Estado, así como aumentar la soberanía nacional. El marco jurídico del Ministerio de Pescas tiene dos órganos, el Consejo Directivo y el Consejo Nacional de Servicios de Apoyo, Ejecutivos, Servicios Autónomos, y presenta un marco legislativo que ha estado evolucionando con los años. Y los servicios de ejecución son la Dirección General de Pesca y de formación. Tiene también servicios autónomos de investigación, de fiscalización y administración de puertos. Y tiene un servicio de apoyo al cual pertenezco y que está formado por el gabinete de la ministra, que también dispone de un gabinete de finanzas. El gabinete del ministro tiene un papel fundamental en la reestructuración y dinamización de la política de gestión de recursos a nivel del Ministerio de Pescas. Guinea-Bissau, teniendo en consideración sus recursos, está obligado a mantener cooperación con otros países. Y en ese marco, la cooperación internacional hace con que tenga apoyos con la Unión Europea, con China, con la Asociación de los Armadores Rusos y con la República de Senegal. Y esto permite tener recursos financieros e inversión en el sector para permitir el desarrollo de la economía azul. La Unión Europea ha contribuido mucho en el apoyo del sector pesquero en lo que se refiere a la investigación, fiscalización de la actividad pesquera y ha contribuido para el desarrollo de la economía azul. China contribuye con contrapartidas financieras, pero no como lo hace la Unión Europea, y también con cooperación técnica. Actualmente, el gobierno desea reforzar y mejorar la colaboración para que los acuerdos entre países sean similares para retirar el máximo provecho de estos acuerdos. Con relación a los armadores rusos, tenemos apoyo para los recursos, cooperación comercial y cooperación en términos de investigación. Con Senegal tenemos cooperación regional, cooperación a nivel de pesca artesanal y es un socio de subregión. En relación a la parte financiera, tenemos 20 millones de euros, incluye 17 millones más 3 millones de permisos anuales. Asimismo, se prevé 100 millones de euros en el marco del acuerdo con la Unión Europea, incluyendo licencias y contrapartidas financieras. Con relación a los impactos económicos, esto tiene impactos en términos de ingresos públicos, crecimiento económico y dinamización de actividades de los puertos, actividades industriales, y permite crear empleo, formación profesional, seguridad alimentaria y desarrollo comunitario. Estos ingresos vienen de licencias podem ter crescido mais se tivessem
Estos valores podrían ser más elevados si tomasen en consideración otras actividades, pero estos valores provienen tan solo del Ministerio de Pescas. Estos acuerdos han contribuido en la gestión de recursos a nivel nacional. Evolución histórica. Podéis ver que desde el 74 hasta el 90 tuvo lugar la fundación del sector pesquero. Empezaron surgiendo los primeros barcos, las normas. En el fondo fue la organización del sector pesquero. Entre el 90 y el 2000, y una vez que el país no tiene recursos ni condiciones, el país está obligado a crear acuerdos para poder explotar los recursos, y esto permitió el crecimiento de flotas extranjeras en Guinea-Bissau y aumentó la exportación de productos, y en términos de ingresos públicos no fueron muy elevados. Entre el 2010 y el 2025 hubo una modernización institucional, el refuerzo del marco legal en el sector pesquero, el aumento de la fiscalización, la promoción de recursos, es decir, creamos el comité científico entre Guinea-Bissau y la Unión Europea que permitió mejorar la gestión de recursos a nivel del país. Empezó a haber un mejor aprovechamiento de los recursos. A partir del 2025 entramos en la fase de desarrollo sostenible. Hay un desarrollo de la industrialización. Se presenta el desarrollo del mar azul para retener divisas y crear alianzas estratégicas para el desarrollo del sector pesquero industrial. Y Guinea-Bissau actualmente, a pesar de los recursos, dispone de un elevado potencial pesquero, teniendo en cuenta la geomorfología, su plataforma continental, poseer una cantidad enorme de recursos, y esto nos obliga a hacer una gestión de recursos más rigurosa. Tenemos modelos de explotaciones que vamos a proponer. Y en Guinea-Bissau tenemos una industrialización muy baja, con un bajo valor añadido de la actividad de pesca industrial. La pesca contribuye para el PIB del país entre 15 y 20%. Contribuye para la exportación, para la economía azul. La economía azul puede generar más transportes marítimos, más industrias, desarrollar la agricultura, el turismo, la creación de puertos, tecnologías y favorecer el desarrollo de nuevas tecnologías renovables. Lo que pretendemos es que estos recursos sean más útiles para el país, permitiendo más industrialización, creación de empleo, más competitividad y garantizar el desarrollo sostenible. El problema que tenemos en Guinea-Bissau es que estos recursos son explotados
y no añaden valor. Tenemos bajas industrias, cadenas de frío insuficientes, poca logística y baja inversión en el país. La vinculación de la actividad pesquera va a permitir que los permisos pesqueros impliquen una inversión como objetivo estratégico pueda atraer más industrialización, más empleo, consolidar la economía. También es importante que existan alianzas público-privadas, economía circular y economía azul. Los instrumentos son leyes, reglamentos, licencias, contratos, incentivos, con base en los TAC, en el apoyo de los sistemas VMS y datos de otros observadores. ¿Y por qué es necesaria esta vinculación? Para hacer con que los recursos sean vinculados y después exportados para el exterior, para agregar valor. Como ustedes pueden ver, es un modelo, por ejemplo, tiene pilares que gobernanza. El modelo tiene que ver con monitorización, alianzas público-privadas, competitividad. La vinculación permite crear un ciclo vicioso que permita el uso sostenible de recursos. Con relación al análisis de debilidades y fortalezas, tenemos varios aspectos como productividad, localización, escasez, como oportunidad la posibilidad de industrialización y como tenemos como problemas el cambio climático, oportunidad de inversión. Tenemos también recursos disponibles. También recursos de frío, con valor añadido y áreas estratégicas, astilleros, agricultura, logística. Todo esto son oportunidades para actividades, beneficios, mejor dicho. Tenemos incentivos fiscales para garantizar la importación, una agencia única para el que quiera invertir, una agencia regional, contratos de largo plazo, impactos económicos. Esto va a permitir el aumento del PIB, de empleo y también la exportación e industrialización. Tenemos todavía zonas de desarrollo de pesca artesanal. En conclusión, la vinculación de la actividad pesquera a Guinea-Bissau va a reforzar la soberanía, hacer con que las empresas tengan condiciones efectivas para realizar su actividad, va a añadir valor, va a agregar más valores y reforzar va a reforzar la gobernanza y el desarrollo del país, creando empleo, reforzando la economía azul. Esta es una visión para transformar los recursos pesqueros en otras capacidades y necesidades para el país. Bien, pues muchísimas gracias. Pasamos ya a la última de las intervenciones de este bloque, que son las reservas de la biosfera, una oportunidad para avanzar hacia la cogobernanza marina y proyectar Canarias dentro del Pacto Europeo para los Océanos. Contamos para esta exposición con don Juan José Castro Hernández, catedrático del área de zoología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y miembro del grupo Biocon del Instituto Universitario de Investigación en Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos. José Juan es doctor en Ciencias del Mar por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Su actividad investigadora se centra en la pesca artesanal, la bioecología de peces y la gestión sostenible de los recursos marinos. Cuenta con una amplia trayectoria científica reflejada en la publicación de más de 13 libros y capítulos de libro,
así como más de 150 artículos científicos y de divulgación sobre pesca y biología marina. Ha participado en 27 proyectos de investigación, nada menos, competitivos de ámbito europeo, nacional y autonómico, ejerciendo como investigador principal en 13 de ellos. Asimismo, ha dirigido 49 contratos de investigación con el Gobierno de Canarias y empresas del sector. José Juan, adelante, porque tu experiencia científica es muy alta, muy alta. Adelante, por favor. Ahora, muchísimas gracias por la invitación y por esperar por mí hasta esta hora. No es todo de aquí, lo cual tiene todo su mérito. Bueno, voy a hablarles un poco de la Reserva Biosfera en Canarias y la oportunidad que tiene desde el punto de vista estratégico de la conservación de los recursos pesqueros en las islas. La Reserva Biosfera es una figura de protección un tanto simbólica. Realmente no significa que va a prohibir nada que no esté prohibido ya, ni va a permitir nada que no esté permitido ya. Además, simplemente lo que hace intenta interaccionar y alcanzar un equilibrio entre los valores naturales o culturales que tiene un lugar con la propia actividad humana. Es difícil, pero bueno, lo intenta, ¿no? Pero tiene un significado, como digo, simbólico que ya veremos luego un poquito más adelante. Tiene básicamente 3 elementos importantes. El primer elemento que tiene una reserva biosfera es su ordenación espacial, lo típico, con áreas núcleo, con una zona donde hay mucha biodiversidad o algún tipo de elemento de interés estratégico, luego unas áreas tampón y unas áreas de tipo de transición, igual que cualquier reserva marina de las que tenemos al uso, ¿no? Pero hay 2 elementos fundamentales que son muy importantes. Uno es la parte, digamos, el programa de acción que tiene en cuanto al seguimiento científico, al aportar información para que esa interacción humano-biodiversidad pues tenga esa capacidad de equilibrio. Y luego, el tercer elemento es el órgano de gestión. En este caso, que la ciudadanía se incorpora en cierto modo a la toma de decisiones. No solamente es la típica estructura vertical donde un gobierno pues decide en función de sus criterios y los demás obedecer. En este caso emana de abajo hacia arriba, aunque eso todavía queda un proceso, digamos, largo de ir de forma engranándolo bien, ¿no? Bien, ¿cuál es nuestro patrimonio de biodiversidad a nivel de Canarias? Bueno, yo creo que es importante usar una referencia. La referencia puede ser las Islas Galápagos. Todo el mundo sabe que las Galápagos son ese punto, digamos, la meca en cuanto a la conservación, la biodiversidad mundial. Pues miren, simplemente para que se hagan una idea de lo que es Canarias. Galápagos tiene aproximadamente unas 2.900 especies marinas clasificadas a día de hoy. Canarias tiene 7.618. O sea, Canarias tiene una biodiversidad que no se reconoce a nivel mundial. Somos un punto céntrico a nivel turístico, pero a nivel de biodiversidad somos uno de los núcleos, digamos, de un punto caliente de biodiversidad en todo el Atlántico. Y posiblemente uno de los más importantes a nivel mundial. Pero nadie lo sabe y por tanto tampoco actuamos en ese sentido. Bien, ¿cuál es la ordenación espacial que tenemos en cuanto a la protección en Canarias? Bueno, aquí me he centrado más en las 3 islas orientales, en la provincia de Las Palmas, porque es un proyecto que hemos tenido con más detalle últimamente, pero por tanto las otras islas no las tengo tan estudiadas, pero prácticamente podemos decir que son como un calco, ¿no? Bueno, lo que ven en amarillo es la Reserva Biosfera actualmente en Canarias, luego está todo el área en torno el resto de áreas marcadas es la Red Natura 2000 en la isla de Gran Canaria. En Fuerteventura y Lanzarote la Red Natura 2000 es muy amplia. Todo esto son reservas de papel, evidentemente aparecen en los boletines oficiales, pero realmente no hay planes de gestión que estén haciendo una protección eficaz o que de alguna forma limiten ciertas actividades en estas zonas, tanto en la Reserva Biosfera como en las áreas marinas protegidas dentro de la Red Natura 2000. Hay que excluir de ahí, evidentemente, en la parte norte de Lanzarote, que se ve la Reserva Marina de Interés Pesquero, que sí tiene una serie de limitaciones en cuanto al ejercicio de la pesca extractiva. En este caso hay digamos, limitación de arte, limitación de barcos y una serie de elementos más. ¿Cuáles son los indicadores del estado actual de los recursos ambientales o biológicos en las islas? Bueno, primero, la distribución espacial de la biodiversidad marina. Pueden ver, estos mapas son importantes. Aquí ven a la parte, digamos, derecha estaría derecha viéndolo yo, ustedes también sí, sería la mapa de temperatura, y en la parte izquierda es clorofila, la productividad primaria. He marcado con unos círculos ahí rojos que son áreas interesantes desde el punto de vista oceanográfico. Son remolinos que se forman alrededor de las islas. Cuando pasa la corriente canaria que viene del norte a sur, pasa entre las islas y forma una serie de remolinos. Esos remolinos son estratégicos porque son guarderías de larvas de un montón de especies. Guarderías, bueno, para que lo puedan ver un poco ampliado, y ven esos remolinos en el sur de Gran Canaria, pero no solamente se fijen en este grande que está aquí, sino este pequeñito que se ve aquí.
que también son áreas donde se va a acumular toda la, digamos que la corriente arrastra las larvas que se generan por las especies. Las especies marinas generalmente tienen puesta pelágica. Se colocan, digamos, ponen los huevos y los huevos se van madurando, se van, digamos, se fertilizan en el agua y se van madurando y van siendo arrastrados por la corriente. Si no hubiese un mecanismo físico que los retuviese, aparecerían en el océano abierto y pronto morirían. En cambio, este tipo de remolinos lo que hacen, atrapan esas larvas, ahí las van, digamos, engordando, criando, y cuando tienen capacidad suficiente para nadar contra corriente, nadan hacia la isla más próxima. Generalmente una isla que reconocen ya genéticamente por el olor propio de la isla. Y si se fijan ahora, esos mismos remolinos que estaban marcados es donde aparecen las concentraciones más grandes de larvas. O sea, esas zonas son estratégicas y no tienen ningún tipo de protección. Si esas zonas las perdemos, por un vertido, por cualquier tipo de elemento que pueda distorsionarlo, perdemos la biodiversidad que tenemos en todo el archipiélago y evidentemente toda la industria pesquera y demás que se sostiene sobre ese tipo de actividad. Y no solamente eso, toda la industria turística que se basa un poco también en esa biodiversidad se pierde. Se pierde o se ve afectada de una forma importante. Por tanto, hay que tener en mente que la biodiversidad no es solo la que tenemos a la orilla y que podemos ver con gafas y tubos, sino que tenemos que verla un poquito más lejos. Bien, en cuanto a la biodiversidad vegetal, las islas tienen un montón de especies vegetales, sobre todo algas en la parte norte, pues los fondos son mucho más rocosos, tengan en cuenta son islas volcánicas, son estructuras que se levantan del océano desde los 3.000, 4.000 metros de profundidad y llegan en el caso del Teide a los casi 3.000 metros de altura, son columnas verticales, pero que toda la biodiversidad está puesta en un pequeño balcón alrededor de la isla. O sea, en los primeros 50 metros se encuentra el 45% de las especies. 50 metros en el norte de Gran Canaria está prácticamente en el borde de las canteras. O sea, a apenas 1 kilómetro de la orilla ya tenemos casi 1.000 metros de profundidad. O sea, tenemos todos los recursos pegados en la costa. Cualquier vertido, cualquier elemento perturbador que haya en todo el entorno de la isla afecta a los recursos biológicos de una forma importante. Y no somos conscientes de eso. Bueno, todos los cebadales se encuentran en el sur, prácticamente en el sur, que son fondos más arenosos. Digamos, las fanerógamas marinas se van a enraizar en estos suelos, en estos fondos arenosos, y por tanto se van a encontrar en las zonas, digamos, protegidas por el viento y más hacia el sur de las islas, que también son las zonas también con mayor proyección turística, con mayor número de barcos, en cuanto a lo que serían los yates, etcétera, etcétera, que también están afectando con los anclajes a este tipo de recursos. Y además con las playas artificiales que se generan en otras zonas también de la isla. Los cetáceos. Ahí pueden ver cómo los cetáceos se distribuyen no solamente alrededor de la isla, sino que están dispersos prácticamente en el océano abierto. El concepto de isla no se basa en la estructura terrestre, se basa en el agua que las rodea. O sea, por eso somos islas, porque estamos rodeados de agua. Y muchas veces tenemos el concepto de que la isla es solamente el terruño pequeñito que están ahí. Y el archipiélago depende de toda esa área enorme oceánica que está alrededor de ella, que es lo que nos va a permitir el flujo de especies, tanto desde el sur hacia el norte como del norte hacia el sur, o con el continente africano que tenemos próximo. Bien, hay zonas que son importantes desde el punto de vista de la conservación de especies que están en peligro de extinción, como pueden ser muchos condictios, tipo rayas, tiburones bentónicos como los angelotes, muchas de ellas especies amenazadas de extinción, como digo, y si se fijan, usan para reproducirse las mismas playas que usamos hoy para la industria turística. Puerto Rico, Mogán, Las Canteras, Maspalomas, son zonas de mucho interés turístico, pero que compartimos con esa biodiversidad que también es estratégica, porque hay una parte importante de la industria turística que viene a visitarnos para nadar junto a este tipo de animales, que aquí son relativamente importantes porque no tenemos pesca de arrastre, debido a la propia orografía de las islas, no ha permitido conservar una biodiversidad que no aparece ya en otras partes del planeta. Los recursos pesqueros también son estratégicos, saber dónde están, sobre todo porque nos permite planificar. O sea, por ejemplo, ahora la industria eólica que está emergiendo de una forma importante, habrá que buscar la forma de compaginarla con este tipo de distribución espacial de los recursos. Ponerla encima donde se encuentran los recursos no tiene ningún sentido. Es un poco ponernos piedra a nosotros mismos. Y se fijan, en la costa este de Gran Canaria, aquí, va a haber un campo eólico justamente donde se encuentran una parte importante de los recursos pesqueros. Esa información existe, pero a veces está tan dispersa que si no tenemos un poquito de rebuscar, nos cuesta luego encontrarlo. Y eso nos puede generar problemas a la larga. Bien, indicadores de cómo se encuentran estos recursos. Aquí ven los vertidos de aguas residuales alrededor de las islas. Prácticamente Gran Canaria está rodeada de vertidos de aguas residuales de todo tipo, urbanos, industriales, de salmuera, etcétera, etcétera, etcétera. Y como dije, afectando a esa parte donde se encuentra la mayor parte de la biodiversidad del propio archipiélago, que no somos capaces de evaluar y con un montón de elementos que pueden afectar a la propia biodiversidad y a la propia, digamos, fisiología de los animales, como pueden ser hormonas, disruptores hormonales que pueden producir la pérdida de productividad, digamos, de fertilidad en las especies.
la pesca artesanal se distribuye por toda la isla. O sea, las islas están, digamos, sobreexplotadas en cierto momento. En cierto momento no, en continuo. Pueden ver cómo ese nivel de rojo en Gran Canaria es prácticamente constante en todo el perímetro. En Fuerteventura un poquito menos, pero sobre todo está en los montes submarinos que están al sur. Y curiosamente en Lanzarote de la Graciosa se encuentra la mayor presión pesquera en el norte, donde está la Reserva Marina de Interés Pesquero, que es un poco contradictorio, pero ahí está ocurriendo, según los datos que presenta en este caso el Instituto Español de Oceanografía. Bien, ¿qué pasa más allá de las aguas próximas a la isla? Porque tenemos un montón de flotas también que están faenando ahí, sobre todo son barcos palangreros de tipo de portugueses, españoles, que van a pescar, pues eso, atún, van a pescar pez espada, tiburones, el sable negro, es decir, hay un montón de especies de interés en esas aguas oceánicas. Pero si se dan cuenta, fíjense cómo hay una serie de islas, de montes submarinos, o lo que fueron antiguas islas, que son altamente interesantes para la flota pesquera, en este caso tanto palangrera como rastrera, pero que tienen una biodiversidad enorme. Son zonas que están actualmente dentro de digamos, proyectos de protección por parte del Ministerio. Y por lo tanto hay que tener un poco de vigilancia de esas zonas que están más allá de las propias islas habitadas. Aquí pueden ver un poco de distribución de la flota que está pescando en esas zonas, fundamentalmente palangreros, portugueses y españoles. ¿Y cómo se encuentran los recursos de las islas? El 90% de las especies más pescadas en cada una de las islas se encuentra o sobreexplotadas o con una biomasa muy baja. Ahí pueden ver los teoremas de Kobe, como casi todas están en rojo o en amarillo. O sea, es decir, señores, tenemos un semáforo rojo y tenemos que tener una visión un poco más conservadora. Seguir así solamente nos va a llevar al desastre total. En estos últimos 50 años hemos perdido el 90% de la biomasa de peces. O sea, hoy una NASA que usa tradicionalmente en las islas pesca un 90% menos que hace 50 años. Eso evidentemente no es porque seamos peores pescadores ahora que antes, sino porque hay menos peces disponibles y hay que dedicarle mucho más esfuerzo, más tiempo, más energía para conseguir la misma captura. Y hay un incremento enorme de la flota recreativa que a niveles gruesos, porque no tenemos información suficiente para poder, digamos, ser certeros, está descargando entre el 40 y 60% de la captura total. O sea, no es un elemento baladí, no son tres señores que están ahí en la avenida marítima pescando con su caña. O sea, hay que ejercer de alguna forma un mayor control y recopilar más información precisa de ese sector que es creciente y por tanto está generando un impacto muy importante. Además, nuestros peces hoy son de media un 32% más pequeños que hace 40 o 50 años. Y no es porque estén en el agua y se encojan, sino porque no los dejamos crecer. Estamos continuamente retirando los peces grandes, los grandes reproductores, y estamos generando una especie de evolución sin querer, genética, que está provocando que los peces sean cada vez más pequeños y se reproduzcan antes. O sea, eso también es un indicador claro de que hay un problema de sobreexplotación. Lo que no podemos hacer es reducir la talla de primera captura. Habría que hacer el efecto contrario, aumentarla para poder intentar proteger ese elemento, digamos, los grandes reproductores que están generando que las especies no entren en una regresión de tipo genético. La cogestión, esto es un factor importante. O sea, hasta ahora hemos hecho siempre la gestión vertical, pero nos olvidamos del sector, nos olvidamos de los sectores que saben también que tienen información. Los científicos tienen una información muy limitada, porque dependemos del dinero que nos llega, de las campañas que podemos hacer cada X años, pero la gente está todo el día en el mar y puede aportar mucha información que si la organizamos bien puede ser muy valiosa y complementar la información que no tenemos. La información científica que tenemos hay que complementarla con información que sea mucho más dinámica. Aquí tenemos algunos talleres que hemos hecho donde hemos intentado recopilar esa información y al final hemos generado estos mapas. El mapa B es el mapa que los científicos hemos sido capaces de ver las perturbaciones que había en el mar. El mapa A es el que hemos conseguido con la información procedente de la gente que se sienta en una mesa y comienza a hablar y decir dónde saben ellos que hay un vertido, un exceso de sobrepesca, algún elemento que está perturbando el ecosistema. Y son prácticamente calcados. Es decir, la gente tiene mucha información que si la incluimos dentro de la gestión, participando, aportando datos, aportando ideas, aportando compromiso, podemos conseguir una gestión mucho más eficaz que la que tenemos actualmente, que nos está llevando, evidentemente, a un proceso de degradación. Y no ocurre en Canarias. Esa falta, digamos, de eficacia de la gestión vertical, pues se puede demostrar en un montón de partes del planeta. Esto es Fuerteventura, prácticamente igual, calcados, pero además ellos incluyen. La gente incluye los montes submarinos que están al sur, que nosotros no lo habíamos incluido simplemente por cuestiones de que incluir la pesca hubiese sido todo el mapa en rojo. Ellos ya lo incluyen, ven que identifican zonas que nosotros habíamos puesto al margen.
En Lanzarote igual, identifican las mismas zonas. Y luego la propuesta de gestión que hacemos, pues fundamentalmente se basa en el Pacto por los Océanos. Hace un año aproximadamente, la presidenta de la Comisión planteó lo que es el Pacto por los Océanos, que va a ser la ley de los océanos a partir del año próximo. Y además propone que haya 1.000 millones de euros para 50 proyectos de conservación a nivel mundial, 50 proyectos de conservación del océano, no en Europa, a nivel mundial. Y pensamos que Canarias, por la diversidad que tiene, debería ser uno de esos 50 proyectos. Creo que es estratégico que de alguna forma Canarias esté, digamos, en esa punta de lanza de la conservación europea. Pero ¿cómo se gestiona un sistema tan complejo, con esas características oceanográficas, biológicas y un montón de problemas sociales y además una industria turística tan importante? Básicamente, a mí se me ocurren 6 elementos fundamentales en este engranaje. Primero, ciencia. Hace falta ciencia. Hacen falta más datos que apoyen la gestión. Hace falta la participación de la gente. Que la gente participe en ese proceso. Hace falta, evidentemente, algo que sea más dinámico. La ley no puede cambiarse cada 20 años, porque el sistema cambia todos los días. Y más en una situación como cambio climático. O sea, no podemos hacer una ley hoy y cambiarla dentro de 20 años, porque en esos 20 años hemos perdido un montón de cosas. Bueno, en definitiva, hace falta una ley también más pegada al sistema terrestre, al sistema, digamos, local. Una ley desde Bruselas, desde Madrid, que no tiene en cuenta las particularidades insulares, pues también de alguna forma no encaja en muchas cosas, hay que pensar un poco más en el sistema local. Y luego, evidentemente, pues, en general, también una visión más global. Hacen falta elementos no solamente a nivel del insular, sino en ese espacio marino que nos rodea. O sea, los flujos de especies entre digamos, el centro de África y el norte de Europa pasan por Canarias. Y son esos flujos importantes también en la dinámica de la biodiversidad terrestre, de la biodiversidad marina en Canarias. Bueno, en definitiva, Canarias debe ser una punta de lanza simbólica y las reservas biosferas son ese elemento simbólico, que no requiere ahora ningún tipo de limitación, pero sí requiere un reconocimiento por parte de la UNESCO de que ese sistema tiene ese valor y a partir de ahí iremos avanzando en ese proceso de conservación. Pero el primer paso debe ser ese, o sea, asumir que Canarias no es solamente las islas, sino todo el espacio marino alrededor de ellas. Y por lo tanto, la estrategia sería ampliar la reserva de la biosfera a todo el espacio de la zona económica exclusiva de España en Canarias para conseguir introducir todos los espacios y de interés biológico que están ahí, en esa zona oceánica, todos los cetáceos que están por fuera y además generar luego una particularidad en cada una de las islas con espacios con mayor interés, con menor interés, con de transición, etcétera, etcétera, para cada una de ellas en función de sus características biológicas. Para terminar, esto es el centro de Canarias, el centro de la isla de Gran Canaria en el año 1950. Esto es en la actualidad. Es decir, lo podemos hacer. Si nos ponemos a ello, podemos conseguir cambiar el sistema al pasarlo de un desierto a un bosque y ponernos al mar, si le damos la oportunidad, podemos conseguir también que se recupere esa biodiversidad que hemos perdido en estos últimos 40 o 50 años. Nada más, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, estamos llegando al final. Efectivamente, una vez más se comprueba que muchas veces nos ponemos en las playas, en las zonas turísticas, a mirar al mar y no vemos más allá que la propia agua que está encima, la primera capa, ¿no? Y hay todo un universo debajo que José Juan, la verdad es que magnífica la participación y muy clara de qué cosas todavía podemos hacer. Yo quisiera agradecer muy especialmente la participación de todos los investigadores, representantes institucionales y expertos que nos han acompañado en este bloque, así como a todos vosotros por vuestra participación y por toda la mañana que llevamos aquí conociendo cosas, la verdad que muy interesantes. Vamos a entrar ya en la última fase, que es la de clausura, y para proceder a la clausura invito al estrado a don Juan Carlos Martín Fragueiro, director gerente de Opeanacef, y a don Esteban Cipriano Reyes, director general de Pesca del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias.